Y hoy vamos a llevar a cabo nuestro taller de la espiritualidad emocionalmente sana, titulado Retroceder para poder avanzar. Y te cuento que este material es justamente lo indicado cuando tú estás a punto de entrar en un territorio victorioso, bendecedor y de bendición, para nunca más retroceder al pasado del cual nos mantuvo en cautiverio y esclavitud, lejos del entendimiento y voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquí te hago un resumen de lo que extrajimos del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, donde está basado este curso del autor Peter Scazzero. Dice, cuando tú hablas de hacer una inspección de tu historia, no tiene que ver con la ilusión de lo que tú hubieses querido tener, tal vez esos padres que tú hubieses querido tener, esa familia que tú hubieses querido ver. No tiene que ver con la ilusión ni tampoco con la negación de la realidad que pasamos. Es ese punto intermediario en donde podemos decir, Señor, puedo ver lo que me sucedió, puedo decir que me dolió, pero estoy lista, estoy listo para que tú me hables a través de esta circunstancia, para nunca repetirla por falta de sabiduría. Para poder vivir el presente con alegría, debemos liberarnos de los modelos pecaminosos y destructivos de nuestro pasado hasta 4 generaciones atrás. Y vemos en la Biblia muchísimos ejemplos en donde lo que los padres, por ejemplo, vemos el caso de Abraham, que miente acerca de la situación de su esposa. Y luego vemos eso repetirse en la siguiente generación. Vemos el caso cuando Adán, justamente ahí, al cargo de gobernar y sojuzgar la tierra, permite que su esposa fuera engañada. Y vemos cómo eso ahora en la iglesia se está repitiendo por una falta de conocimiento de la autoridad para derribar lo que el Padre Celestial nos ha dado con el nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo. Debemos de liberarnos de los modelos pecaminosos y destructivos de nuestro pasado hasta 4 generaciones atrás, para vivir la vida de amor que Dios quiere que vivamos, aprendiendo cómo vivir a la manera de Dios y en la familia de Dios. Y aquí te quiero mostrar para que tú puedas ver lo que ocurre en una generación que generalmente se repite en la siguiente. Y justamente antes de comenzar este taller oramos para que hoy el Padre Celestial a través del Espíritu Santo nos hable qué es eso que tenemos que retroceder para identificar y poder avanzar sin volver a tropezar de eso que nos ha estado deteniendo por un patrón mal aprendido, mal imitado o peor aún, por falta de conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. Es común ver cómo ciertas formas de conducta como el divorcio, el alcoholismo, las conductas adictivas, el abuso sexual, los malos matrimonios, hijos rebeldes, la desconfianza en la autoridad, los embarazos fuera del matrimonio, la imposibilidad para mantener relaciones estables, pasan de una generación a la siguiente. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué puedes en este momento de esta lista identificar que por algún motivo pasaste desapercibido y te das cuenta que se está repitiendo exactamente lo que en 1, 2 o hasta 4 generaciones se había dado? De eso te ha traído el Padre para hoy libertarte en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjate que yo, hasta preparar este material, yo no había entendido esta escritura. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y yo había entendido de alguna manera el idolatrizar a tu esposo por encima de Dios. Y sí, eso es parte de la interpretación de esta escritura. O poner a tu hijo o tu hija en el trono de tu corazón, y ahí es lo que gira tu felicidad y tu mundo alrededor. Y esa es parte de la escritura. Pero el trasfondo de esto tiene que ver, en otras palabras,
que si tú no estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio de salir del molde de lo que tú has visto, de lo que tú has vivido, de esos patrones con los cuales tú creciste pensando que así era el modelo de lo que era una familia, un matrimonio, de lo que era una congregación probablemente. Ahora vas a tener que creer por fe que vas a ser transformado y transformada. Porque si tú decides que es más cómodo quedarte de la manera en que estás, Jesús aquí nos está diciendo, entonces tú no puedes ser mi discípulo. Porque de esto se trata la gran comisión, de lo que yo te voy a libertar a ti, del consuelo con el cual tú vas a ser consolado, de lo que por gracia vas a recibir de mí. Esto no solo se trata de ti, de tu familia, de lo que tú anhelas, sino de poder ir a testificar y a ir a libertar a muchos más con lo que el Padre hizo en tu vida y que tú estuviste dispuesta y dispuesta a pasar. Jesús sabía que nuestras familias serían imperfectas. Esto no le tomó por sorpresa. Y que nuestras relaciones y modelos de amor estarían dañadas producto del pecado. Por lo tanto, amadas y amadas, la voluntad de Dios y el objetivo de este taller y curso hoy es dejar a nuestra familia similar como la voluntad de Dios cuando los israelitas tuvieron que dejar Egipto. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que aunque abandonaron físicamente la tierra de Egipto, una gran porción de esa cultura ya los había contaminado. Y su manera de pensar, aún fuera de Egipto, permanecía en sus corazones. Por lo tanto, esto significa que esto no solo es el apartarte físicamente, no, sino apartarte de los patrones incorrectos de los cuales el Espíritu Santo nos va a hablar a lo largo de este taller. Por lo tanto, para tomar esta decisión de convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo, seguir obedeciendo, tendremos que estar constantemente pidiéndole al Espíritu Santo que lo que aún ha quedado inconsciente por medio de los mandamientos y reglas que asimilamos en nuestra familia de origen, podamos ser libertados de una vez por todas y para siempre. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Y te traigo algunos ejemplos para inspirarte a tomar un tiempo en tu lugar secreto, un tiempo en tu lugar de oración con el Señor y decir, Padre, me es tan fácil ver la paja en el ojo de mi prójimo, en el matrimonio, con mis hijos, con mis padres, echarles la culpa a mis jefes de lo difícil que ha sido mi vida. Pero hoy yo te vengo a pedir que visiblemente tú me muestres qué es lo que tengo que desaprender. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a partir de estos ejemplos tú nos hablas audiblemente. Vamos a comenzar con el dinero. Muchos patrones en donde aprendimos que el dinero es la mejor forma de seguridad. Y yo te quiero recordar que la escritura dice que aún sin plata vamos a comprar. Cuanto más dinero tengas, más importante. Y de hecho, hasta hay doctrinas que te dicen, más bendecido eres. Si tú tienes salud, tienes dinero, tienes prosperidad, Dios te ha de haber bendecido. Y te cuento que eso no necesariamente es cierto, porque hay gente que es tan, pero tan pobre que lo único que tienen es dinero. Y estos son algunos patrones de los cuales nos rigen con deseos desbalanceados que aprendimos en retomando la sanidad de mi corazón. Ahí el dinero demuestra tus logros. Y esos son puntos que vienen a afectarnos no solo en nuestro trato como matrimonio, sino también el cómo estamos inculcando a nuestros hijos el por qué y para qué del colegio y de la universidad. Cuidado, aquí comienza el Espíritu Santo a hablarnos desde ya. Porque nosotros no trabajamos para el dinero trabaja para el reino de los cielos y no viene cuando lo perseguimos, viene cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. En el área del conflicto, y aquí breves ejemplos para inspirarte. Cuando se nos enseñó que evitáramos el conflicto de cualquier manera, de hecho, dentro de la iglesia es el como que tú no puedes ser vulnerable porque entonces tú no eres digno de ser líder, tú no eres digno de ser pastor. Y eso no es necesariamente cierto. Vemos Jesús lloró, vemos Jesús se compadeció,
vemos las emociones de Dios, que en la Biblia nos lo ha dejado escrito. Otra manera de pensar errada, no hagas que las personas se enojen contigo. O los enfrentamientos constantes y fuertes y con enojos son normales. Y aquí vemos dos extremos de cómo manejamos el conflicto. Y amados, estos patrones vienen a enfermarnos emocionalmente y espiritualmente. Porque al nosotros no poder ser vulnerables, comenzamos a dudar, Señor, pero yo no miro esta vida plena y abundante que tú prometiste a través de Cristo Jesús. Y es porque hay patrones que no hemos desaprendido y vamos por esta carrera de la fe con unos equipajes tremendamente pesados, no solo llenos de piedras como es la falta de perdón y la amargura, sino con conflictos que jamás hemos confesado ni exteriorizado, porque tenemos aquella condenación y culpabilidad que vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque así lo aprendimos desde casa. Y entonces en el matrimonio no logramos resolver conflictos y el silencio nos comienza a separar, nos comienza a enfriar. Es como yo espero que tú me abraces o yo espero que tú me demuestres para yo poder amarme, porque así lo vimos en nuestro hogar. Y hoy el Señor nos está diciendo basta, porque el amor es lo que echa fuera el temor. Y a ti te estoy pidiendo que tomes la iniciativa. De lo contrario, esto no va a funcionar. Aquí vemos, vamos a regresar al pasado para en el nombre de Jesús que el pasado ya no tenga más poder sobre ese futuro glorioso del cual el Padre tiene para ti. Sexo. El sexo no es un tema que se puede hablar abiertamente. Y ahí vamos en secretito y nos damos cuenta que de niños era lo que más nos llamaba la atención porque nadie nos hablaba de esto. ¿Y qué pasó? Terminamos con patrones incorrectos. O los hombres pueden ser promiscuos, pero la mujer tiene que ser casta. Y ahí cuando hay alguien dentro de la iglesia en donde la mujer pasó por una infidelidad, se le condena, se le tacha, en vez de que el amor cubra la multitud de pecados y restaurarla en mansedumbre, como dice Gálatas. Y no se trata de tolerar el pecado, se trata de restaurar en mansedumbre, como nos lo dice Gálatas a nosotros que somos espirituales, dice. La sexualidad en el matrimonio llega de manera fácil. Y ahí vamos pensando que si esto nos está dando, algo tiene que estar mal o escogimos mal a nuestra pareja. Pero no nos recordamos que hay una ley de siembra y cosecha, que esto no viene de manera fácil, es algo que juntos tenemos que cultivar. Y estas expectativas vienen y crean muros y nos dividen. De esto nos quiere libertar el Señor. Dolor y pérdida, donde nos dicen que la tristeza es una señal de debilidad. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo nos vemos como santos perfectos, dándole un mensaje a los más débiles, que aquí no hay dolor y aquí no hay sufrimiento, que el que viene a Cristo, su vida está resuelta. Y sin duda alguna, muchos se separan de los caminos del Señor porque vendemos una máscara. Y el Señor nos dice, no. Jesús lloró por la muerte de Lázaro, aun cuando él sabía que lo iba a resucitar, porque la tristeza no es una señal de debilidad. O el que no se te permite estar deprimido. Y ahí vamos, ocultando lo que estamos pasando y poniendo una cara sonriente frente en el mismo ministerio donde estamos sirviendo, ahogándonos en un vaso de agua sin poder pedir ayuda porque se nos ha pedido un estándar. Y amados, esto es algo que nos quedó claro con Daniel, que en Inspira jamás haríamos, que seríamos tal y como éramos para magnificar nuestra debilidad, de la cual se fortalece y glorificamos a nuestro Padre Celestial. O el que te dicen sobreponte de las pérdidas rápidamente y sigue con tu vida. ¿Y cuántos hemos tenido un mal manejo de un duelo que después comienzan a cuestionar de su relación con Jesús? De esto nos está hablando el Señor, de desaprender para poder seguir avanzando hacia los planes de bien que Él tiene para nosotros. La expresión de la ira, en donde la ira es peligrosa y mala, o en el otro extremo, en donde explota en ira para probar un punto. ¿Cuántos crecimos pensando que si no había ira no nos iban a obedecer? Porque así se nos trataba y era cuando por miedo era que acatábamos, pero no por convicción. Y de repente explotamos con nuestros hijos porque estamos repitiendo un patrón. Y hoy el Señor te dice, yo quiero darte esos hijos
libertarlos de esa rebeldía, pero comienza por ti, de desaprender lo que probablemente de niña tanto lastimó tu corazón. Y tú sabes por qué el Padre hoy nos está permitiendo tomar este taller. Porque para muchos nosotros somos esa referencia de Dios. ¿Cuántas veces no comparamos nuestro Padre terrenal pensando si así era nuestro Padre celestial? O las veces que nuestra madre nos dejó de hablar y asumimos que así, cuando Dios se enojaba con nosotros, no respondía a nuestras oraciones. Y por eso nos está llamando papá, a desaprender lo que en Egipto aprendimos y nos mantuvo esclavos, no solo mal representándolo, sino mal interpretándolo. Mira en el área de la familia, el de tú le debes a tus padres todo lo que han hecho por ti. Y ahí tratar de complacer a nuestros padres porque estamos en deuda con ellos. Y vamos tratando de hacer más para ser alguien. Y entonces asumimos que así es Dios. Entre más ministerios estamos, porque es que a Él le debemos todo. Y nos agotamos y dejamos de pasar tiempos de intimidad y de romance con el Padre, porque crecimos con estos patrones, pensando que entre más le servimos, Él más nos ama. Y hoy el Señor nos dice, desaprende eso. Yo te he amado con amor eterno antes de que tú me amaras, dice el Señor. Aun cuando eras pecador, dice el Señor. Por lo tanto, nos servimos para que Él nos ame más, porque le amamos, como resultado le servimos. El de no se habla de las intimidades de tu familia en público. Aquí vamos a aparentar que todo está bien. Y entonces vivimos en un mundo de hipocresía y comenzamos a ver así la congregación y así la religión, en donde nunca se abordan los conflictos. No, ¿para qué lo voy a hablar en privado? Eso se va a poner peor. En Inspira hemos aprendido a la luz de la palabra que si tu hermano ha pecado contra ti, se le habla en privado. ¿Cuántas esposas o esposos saben de la infidelidad de su esposo, pero no han seguido las instrucciones bíblicas de hablarle en privado, de traer un testigo, de hablar frente a la congregación? Estos son pasos bíblicos, pero porque hemos tenido un mal manejo del conflicto. Hay muchos de procesos de restauración retrasados, pero no por voluntad de papá, sino porque no hemos regresado al pasado a ver lo que tenemos que desaprender. Donde se gobierna con dictadura y reglas inflexibles y maneras rígidas de pensar, porque sí, así lo digo yo y no hay diálogo, no hay explicación, no tengo tiempo, tú haces caso y es punto y así es. Y entonces crecemos pensando que así es Dios. O en el otro extremo, donde sentirse amado depende de obedecer las reglas. De repente hasta manipulación, culpa e intimidación. Entonces comenzamos a negociar con Dios. Dios, si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Esto nos está pidiendo el Señor desaprender. Porque con Él no es una relación de intercambio, es una relación basada en el amor. Mira en el área de las relaciones lo que nos está pidiendo el Señor, regresar al pasado para poder desaprender y aprender a su manera. En donde te dicen no confíes en las personas porque te decepcionarán. En donde tú comienzas a hacer pactos con tu boca, en donde dices nadie más volverá a herirme. Que él se gane mi confianza, que ella se gane mi amor, porque no voy a permitir que me vuelva a herir. Y si tú te pones a pensar la relación, cómo ha sido con Jesús cuando regresas, quebrantado y quebrantada por el pecado, te encuentras con los brazos abiertos como el padre con el hijo pródigo. O el donde no muestres tu vulnerabilidad porque se van a aprovechar de ti. Y te guardas esas palabras que tanto anhelas decirle, que la amas, que lo extrañas, que te hace falta un abrazo. Pero aprendimos estas maneras rígidas para proteger nuestro corazón. Pero hoy el Padre te dice, no más, porque está impidiendo que conozcas lo delicioso que es amar con todo tu corazón, con toda tu mente. Actitudes hacia otras culturas. El de solo entabla una amistad con personas similares a ti. Y tú te imaginas que el Padre te mande a la gran comisión a Asia,
¿Qué le vas a decir que no al Señor? Tenemos que desaprender esto. O no te cases con una persona de otra raza o cultura. Uf, aquí hubiéramos quedado nosotros descalificados. O algunas culturas no son tan buenas como la mía. No, por eso es que pasan tantos castigos. Y ahí comenzamos a deducir cómo es que Dios los está juzgando. Y nuestras acciones comienzan a dar un evangelio muy lejos del verdadero. O mira el área del éxito que el Señor nos quiere hoy inspirar a desaprender. El éxito se consigue ingresando a las mejores escuelas. Probablemente hoy te estás lamentando y preguntándole al Señor, ¿por qué permitió que no fueras o no asistieras a esa escuela o esa universidad si tu vida hubiera sido mejor? Y probablemente eso hoy el Señor te está diciendo, porque te quería mostrar que ahí no iba a venir tu éxito, porque yo no comparto mi gloria, dice el Señor. O el éxito se consigue haciendo mucho dinero. Se consigue casándose y teniendo muchos hijos. Y entonces vamos buscando una restauración hacia el éxito y no hacia el propósito de Dios. Y eso nos está pidiendo el Señor hoy desaprender. Para no seguir pidiendo mal y no recibiendo porque pedimos para deseos egoístas. Esto nos está pidiendo el Señor desaprender. Y esto éxito puede ser con muchas otras cosas, una empresa, una casa, un carro, el cómo se ven nuestros hijos. Y el Padre nos dice, no, de ahí no viene el éxito. Sentimientos y emociones, en donde tú has aprendido que no estás autorizado para tener algunos sentimientos. Y eso es parte del testimonio que Daniel nos comparte en su libro de Pródigo a Misionero, en donde él aprendió a suprimir la ira y con todo ello se fueron todos los demás sentimientos. Y él comparte cómo esto se detonó en nuestro matrimonio, en donde al no poder ser vulnerable, yo eso lo interpretaba como alguien que no amaba. Entonces nos damos cuenta que son decisiones que ya no solo nos afectan en nuestra plenitud y cómo vemos a Dios y cómo lo representamos, sino en nuestras relaciones con otros, que afectan también nuestra plenitud, de la cual Dios pagó un precio muy alto en la cruz. En donde probablemente te dijeron, ya deja de llorar, ¿de qué te sirve? Eso no va a cambiar nada. Y ahora cuando tu esposo llora, eso te molesta tanto. O cuando tu esposa es vulnerable o tiene un mal manejo de las emociones, eso te detona a ti en una indiferencia total. Y tú no entiendes el por qué. Revisa cómo fue tu infancia. De eso te quiere libertar el Padre hoy. O reaccionar con tus sentimientos en vez de pensar si está bien. Muchos ahí que aprendimos a dejar rienda suelta a nuestras emociones. De esto nos quiere libertar el Padre. Y fíjate que el peor de todos, del probablemente en donde muchos nos encontramos, es donde debes hacer cosas para ser amado. Y es necesario que cada discípulo de Jesús examine el quebrantamiento y los pecados presentes en su familia y cultura. Porque mientras más sabemos de nuestra familia, más sabremos de nosotros mismos y mayor libertad tendremos para tomar decisiones sobre cómo queremos vivir. Porque el éxito, te voy a decir cómo se define bíblicamente el éxito de Dios. Se define de la siguiente manera. Sé fiel a tus objetivos y al plan para tu vida. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cómo te sentiste cuando viste tremenda falta ortográfica ahí en la presentación? Para ser amado. Vamos a continuar aquí con la buena noticia. Aquí hablamos ejemplos específicos de cómo vamos a retroceder hacia nuestro pasado para poder identificar esas áreas que en automático, en donde ni siquiera nos habíamos dado cuenta, estábamos pensando, sintiendo y actuando lejos del diseño de Dios. Te tengo una buena noticia y aquí comienza la parte práctica para poder aprender a ser libres del pasado hacia la nueva temporada que el Padre nos quiere dar. La buena noticia que nos da Efesios 1 del 5 al 6
es que nuestra familia biológica de origen no determina tu futuro. Esta es la mejor noticia que tenemos. Tu familia biológica de origen no determina tu futuro. Dice Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Hoy, la buena noticia es que es Dios quien lo determina. Ahora estamos con nuestro Padre y Dios se convierte en nuestro Padre. Nuestras deudas, la de nuestros padres, están canceladas y aún recibimos un nuevo nombre y una nueva herencia. Y te quiero dar aún un bono agregado: nuevos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos entonces a ver a José como un modelo de cómo retroceder para avanzar. Entonces ahí, en perspectiva de los múltiples ejemplos que te di, vamos a trabajar hacia esa área que probablemente hoy te has dado cuenta a través del Espíritu Santo. Esto era lo que me estaba impidiendo avanzar. Te cuento que en el caso de José, estoy hablando de José el soñador. Si tú no lo has leído, te dejo de tarea Génesis 37. Pero te hago un breve resumen. La vida de José hasta los 30 años parecía una verdadera tragedia. Ahí, si alguien tenía que estar lleno de rencor y de rabia por tanto dolor familiar, era José. Sin embargo, José permaneció fiel, buscando y amando a Dios. José permaneció fiel, buscando y amando a Dios. Aun cuando giraban a su alrededor actos horrendos, fuera de control, él caminaba con Dios. Punto número 1 que hoy vamos a aprender. José tenía un profundo sentido de la grandeza de Dios. Y hoy que hemos identificado cuáles son esas áreas, probablemente vamos a encontrar culpables. Culpables de quienes moldearon nuestra cosmovisión, nuestra manera de pensar y de actuar. Pero aquí este primer paso de este taller es tener un sentido profundo de la grandeza de Dios. ¿Qué significa esto? En repetidas ocasiones, José, a pesar de la injusticia de que sus hermanos ahí lo dieron por muerto, José confirmó la gran mano bondadosa del Señor a través de todos sus sufrimientos y privaciones. Dios es el Señor todopoderoso que tiene toda la historia bajo su control y que trabaja de maneras ocultas para nosotros en la tierra. Y José se sostuvo de esta bondad de amor de Dios, aun cuando las circunstancias iban de mal en peor. Mira lo que dice aquí, Génesis 45:8. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Yo te recuerdo, José termina siendo vendido, termina en una cárcel injustamente, termina siendo acusado injustamente. Todo iba de mal en peor. Pero José se sostuvo en la bondad y amor de Dios, aun cuando las circunstancias iban de mal en peor. Una de las cosas que tenemos que desaprender, amadas y amados del Señor, es el famoso sistema de castigo y recompensa. Porque si José hubiese dicho, el Señor me está castigando, yo no doy la talla, ni siquiera entiendo, estoy aquí dándole palabra a los panaderos, estoy aquí respetando a la esposa del faraón, ¿qué quiere Dios? No entiendo. No, si esto es seguir a Dios, mejor yo me aparto. ¿Tú te imaginas cuántos de nosotros hemos sido así? Porque se nos enseñó, te portas bien, recibes recompensa, te portas mal, recibes castigo. Y amados y amadas, esto no es la doctrina de Dios. Porque si fuese así, Dios jamás hubiese reprendido a los amigos de Job, que fue exactamente lo que trataron de darle explicación a él. Y al final Dios le dice, tengo esto contra tus amigos. Lo que Job pasó y lo que José pasó fue para la gloria de Dios, no por castigo y recompensa. Y yo te recuerdo el pacto en el cual hoy tú vives.
que quien tomó tu castigo fue Jesús. Por lo tanto, cuando las circunstancias de tu vida den un giro inesperado, mantén un profundo sentido de la grandeza de Dios. Y es, Padre, yo soy tu hija, soy tu creación y tú puedes hacer lo que te plazca con tal de alcanzar a muchos más. Y yo te puedo decir que en nuestro caso con Daniel, en nuestro matrimonio, nos merecíamos todas el castigo y la vara y todo lo que el Padre ahí con toda autoridad nos podía dar para disciplinarnos por la manera vana y egoísta en la cual habíamos llevado nuestro matrimonio. Pero Él fue más allá de lo que le pedimos, no solo a restaurarnos, sino darnos el privilegio de hoy decirte que esa es su voluntad. Punto número 2. José admitió honradamente la tristeza y la pérdida de su familia. Y la mayoría de nosotros nos resistimos al dolor, por eso es que le tememos tanto. Es, papá, yo no me puedo portar mal porque yo tengo temor al castigo. Y dice que el que aún teme al castigo no ha sido perfeccionado en el amor. El temor reverente a Dios ya no es al castigo, es yo te amo tanto que yo no puedo romper tu corazón. Pero la mayoría de nosotros, el temor al castigo tiene más que ver con el temor al dolor. Y nos resistimos tan siquiera a retroceder a nuestro pasado para ver cuáles son estos patrones, porque no queremos sentir el dolor y la tristeza de ese pasado. Sin embargo, yo quiero que juntos leamos Génesis 45:2. José lloró tan fuerte por esa admisión honesta de la tristeza, de lo que él había pasado, y no de su esposa, no de su suegra, de sus propios hermanos, de los más cercanos a él, de quienes eran de su sangre y de su carne. Pero en esa tristeza que él pudo tener, pudo expresar, pudo liberarse, no la guardó, no la escondió, no la negó, perdonó de verdad y pudo bendecir a sus hermanos que lo habían traicionado. Y esto llevó su liderazgo de su familia hasta el final de sus días, ocupándose de ellos económicamente, emocional y espiritualmente. Tú no te imaginas dónde Dios te va a usar como instrumento. Y es donde probablemente mayor dolor experimentaste. Porque eso no solo va a hablar de tu fortaleza en el Señor, sino del amor de Dios por el pecador. Y tú eres ese embajador, tú eres esa embajadora. Génesis 45:2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Y lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oír. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Cuando José comenzó su nueva vida en Egipto después de largos años de sufrimiento, nombró a sus hijos de manera que reflejaba lo que él había pasado. Manasés, que significa olvido, porque Dios le había permitido olvidar todos sus problemas. Y Efraín, que significa fecundo, porque Dios lo hizo prosperar abundantemente en su nueva tierra. Lo que hoy tú estás recibiendo en este taller no solo es la libertad de tu pasado, sino también en donde tu gozo va a ser tan grande que cuando lo recuerdes ya no va a ser con dolor, sino con gratitud por la nueva tierra abundante en donde el Padre te está colocando. Yo declaro eso sobre tu vida y yo oro que tú lo puedas hoy recibir. Punto número 3. José recibió el guión de su vida de acuerdo con las Escrituras. José pudo haber dicho, mi vida es un error. Yo no debía haber nacido. ¿Te acuerdas cuando Job está en esa conclusión? Maldita el día donde fui concebido. ¿Cuántos hemos dicho eso? No vale la pena, Señor, estoy robando oxígeno en esta tierra. No puedo confiar en nadie, nadie me ama, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. No me conviene tomar riesgos, soy un fracaso. Sin embargo, José no lo hizo. José conocía muy bien su pasado, no lo negó, no lo trató de eliminar, vivió el duelo,
sintió el dolor de la traición y ahí tomó la decisión de dejar sangrado, de dejar de estar sangrando a través del perdón. Y eso le abrió la puerta al futuro de Dios, al reescribirlo junto con él. Génesis 50:14 comienza: José perdona a sus hermanos. ¿Tú te imaginas? 30 años desperdiciados. ¿Cuántos años sentiste tú que habías perdido por lo que te hicieron? El Señor te dice: no se compara lo que estoy a punto de restituir, y aún no voy a desperdiciar tu dolor, porque ese lamento se convertirá en baile. Pero necesito que desaprendas lo que no te ha permitido seguir avanzando para ver mi grandeza. Para el número 1, tener un profundo sentido de la grandeza de Dios. Número 2, admite la tristeza, la pérdida que has tenido, no la ocultes. No trates de hacer como que no te dolió porque tu fe está muy grande. Eres humano y sientes. Pero número 3, recibe el guión de tu vida de acuerdo con las escrituras. Y las escrituras son buenas nuevas. Número 4, José se unió a Dios para ser de bendición. Y yo te cuento que como ya el Señor nos despoja de todo el egoísmo y el egocentrismo, entenderás que la bendición ya no solo es por ti y para ti, no es solo por los anhelos que tú tienes en tu corazón, de los cuales te has deleitado en el Señor y Él te está concediendo. Hay una historia mucho más grande de la cual Él te está invitando a participar. Y por eso tienes que desaprender todo esto para poder seguir avanzando en su guión y no en el tuyo, lleno de dolor, lleno de temor, lleno de... Ahí ponle lo que hoy estás desaprendiendo. José se unió a Dios para ser de bendición. Y tú te das cuenta que es la parte en donde tenemos que ser esforzados y valientes, o cortamos ese guión, en donde Dios quiere bendecir a alguien más a través de ti, a través de tu amor, de tu perdón, de tu abrazo, de tu gesto, de tu palabra, porque tú eres la representación del Señor aquí en la tierra. José pudo haber destruido a sus hermanos en su ira, pero en lugar de esto, él entendió el guión que le tocó vivir. Y uno de un gran privilegio, aunque uno sumamente difícil, especialmente en un mundo que te dice que se trata de ti y se trata de mí. Pero en lugar de esto, José se unió a Dios para bendecirlos. José había desarrollado la historia de Dios. Y por esto es importante regresar al pasado, para dejar de nosotros estar tomando la pluma, el bolígrafo, el lapicero y poder decir: Señor, perdona, te lo entrego a ti y estoy lista, estoy listo para escuchar tus instrucciones. Génesis 50:20. La persona que hoy vino a tu mente cuando uno de estos ejemplos vino, de los cuales de repente sentiste dolor y hasta rabia, el que hoy puedas colocar su nombre. Ustedes se propusieron, probablemente el amante que te ha humillado, probablemente esa madrastra, ese padre ausente, ese esposo que te golpeó, esa esposa que te traicionó. Que hoy puedas decir su nombre. Tú te propusiste hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cuando tienes la dicha de ver el Dios del universo que te ha libertado y que te invita para a ser bendición de muchos más, ya no los puedes ver con cólera y rencor, sino comienzas a verlos desde la ternura y compasión como Dios los ve. Personas cegadas por su cultura, por patrones de cómo crecieron como niños. Y esto es sin minimizar las malas decisiones que tomaron. Ellos pudieron escoger entre el bien y el mal, pero lo que hicieron, lo hicieron con el conocimiento que tenían, en el cual ahora tú tienes uno mayor y por el cual se te pedirá más cuentas a ti.
Por lo tanto, hoy el Señor te está diciendo, yo te he puesto en este cargo, no ha sido fácil, ha sido doloroso, pero para este tiempo estás para ir a libertad a muchas más. ¿Cómo se ve esa familia óptima una vez que nos despojamos? Y esta familia puede ser una espiritual, tu familia terrenal, tus hijos, tu esposo, tus padres. Es una familia que tiene la capacidad de ser flexible, donde hay un diálogo, donde podemos escuchar qué es lo que te duele, qué es lo que no te parece, el poder orar, el buscar la dirección del Señor, siendo asertivos, pero desde un corazón compasivo, en donde cada uno se ama de manera incondicional, en donde podemos ser vulnerables y hablar exactamente cuáles son nuestros temores. Nunca te vas a imaginar que esos son los mismos que la otra persona con sus patrones aprendidos desde la infancia. Están separándolos el uno del otro y la voluntad del Padre es que se restauren. Pero aquí estamos desaprendiendo para hoy participar de su historia y no la nuestra. Es una familia donde hay comunicación, donde podemos hablar exactamente lo que no está bien. Y en donde se escuchan las opiniones y pensamientos de los demás. ¿Cómo has estado operando tú? Porque aquí justamente esta familia es la familia celestial a la cual tú perteneces, en donde Dios busca una relación contigo, en donde cuando está a punto de destruir al pueblo y viene Moisés y le dice, Señor, no, escucha su clamor, en donde dialoga a través de la zarza, en donde lo invita a participar. No hay una dictadura, es una familia unida y esto es lo que el Padre quiere. Familias devueltas a su modelo. Permíteme orar por ti y que este ejercicio de hoy sea una inspiración para cada crisis que venga a tu vida, dentro del ministerio, fuera del ministerio, en tu familia, en tu trabajo. Que puedas decir, Señor, ¿hay algún patrón hoy que me quieras mostrar de cómo estoy pensando? Y te quiero compartir que este fin de semana tuvimos la oportunidad de renovar nuestros votos con Daniel, 15 años de casado. Y un día antes, el cielo literalmente se estaba cayendo en lluvia. Era una lluvia tan intensa. Y esa noche yo no dormí clamándole al Señor, Padre, he esperado 15 años para darte la honra y la gloria. Y yo te pido que mi renovación no parezca un funeral. Pero prontamente venía un pensamiento a mi cabeza. No ayunaste, no madrugaste para orar. No le dedicaste más que 5 minutos por estar tan emocionada que conociste a tu hermana, que tu familia va a estar juntos, que vienen las personas más cercanas en tu proceso. Y se cruzaba en mi mente, no merezco que tú contestes esta oración, Señor. Y acepto, aun si no se lleva a cabo como yo te lo pedí. Y de repente estaba llorando y la lluvia se intensificaba y decía, gracias, Señor, gracias por amarme y por enseñarme a ser más intencional. Y yo misma autocondenándome y autojuzgándome. Y entonces me volví a acostar y seguía la lluvia. Y entonces decía, pero Señor, si tienes compasión. Y luego nuevamente, y este círculo vicioso. Y el día siguiente, mientras me estoy alistando para poder presentarme frente al altar, fue el día más soleado que ha habido en Guatemala, en contra de toda esperanza. Y el Señor me dijo, mis pensamientos no son como los tuyos. Siendo un padre que quiero lo mejor para mis hijos, ¿cómo dudas de mí? Si nosotros, siendo padres imperfectos, queremos lo mejor para nuestros hijos, aun cuando no han sido intencionales de llamarnos, besarnos y abrazarnos, queremos lo mejor para ellos. Nosotros, siendo padres malos, ¿cuánto más nuestro Padre? Así que el 22 de junio del 2024 hice un voto a mi Padre y le dije, Señor, nunca más voy a dudar de tu bondad y de tu amor. Y desaprendo ese modelo de pensar que tengo que hacer más para ser amada y correspondida por ti.
Y oro en el nombre de Jesús, que identifiques esos patrones que te hacen cuestionar cuánto el Señor te ama, aun cuando la circunstancia no vaya como tú lo quieras, como fue el caso de José y como fue el caso de Job. Y que al final tú puedas concluir, Señor, no te había conocido de ojo, solo había escuchado más o menos quién eras tú. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por permitirnos profundizar en áreas que la religión muchas veces nos enseñó de manera distinta. Hoy venimos, Señor, comprometidos a desaprender todo cuanto aquello no nació en tu corazón y tampoco está escrito en tu palabra. Patrones de venganza para que otros puedan ver que estamos molestos. Cuando nos reservamos ese abrazo, el cual tú pones en nuestro corazón, pero por temor al rechazo, te decimos hoy no. Hoy nos comprometemos, Señor, a no ver la bendición a través de lo material, sino lo más grande que fue Jesús, sabiendo que todo lo demás, conforme a nuestro llamado y propósito, vendrá para seguir ensanchando tu territorio y seguir trayendo más almas a tus pies. Hoy, Padre, ayúdanos en nuestra debilidad a identificar si por cultura, familia, entorno, aprendimos patrones lejos del modelo perfecto a seguir, que es Jesús. Ayúdanos, Padre, cada día a ser más como Él. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por amarnos de tal manera que la muestra más grande de ese amor fue lo que tú más amabas, tu Hijo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.